Sabes que a lo largo de todos estos años yo he aprendido que cuando uno entra dentro de los planes de Dios, cuando las promesas de Dios comienzan a cumplirse en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, la Biblia dice: no te dejaré hasta que no haya completado la obra en ti, dice Dios. Voy a terminar la obra que empecé. Porque hay momentos que parece que Dios nos deja a un lado. Parecería que hasta ahí nomás llegó las promesas de Dios, que hasta ahí nomás llegaron los pensamientos del Señor para con nuestras vidas. Pero la Biblia dice: no te voy a dejar hasta que no cumpla mis promesas en ti. Y es cuando la palabra de Dios comienza a hacerse viva, cuando la palabra de Dios comienza a vivificarse, cuando uno comienza a vivir las Escrituras. Vamos a compartir una palabra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 10. Dice la Biblia así en el capítulo 10 del libro de Primera de Samuel, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te vayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Palabra viva y poderosa de parte de Dios es esta. Y lo vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Digno es Dios. Claro que sí. Esta historia habla acerca de la vida de Samuel, en el momento en que tuvo que ungir por rey a un varón llamado Saúl. La Biblia dice que Saúl fue a consultar con Samuel acerca de las asnas que había perdido, pero era plan de Dios, porque Dios tenía un plan con la vida de Saúl. Dios quería ungirlo por príncipe, por rey, sobre todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que entonces Samuel unge a Saúl, diciéndole: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Él andaba buscando las asnas de su padre, y Dios andaba buscando a su príncipe. Él había salido a ocuparse de las cosas de la vida, pero Dios tenía un plan distinto con él. Él no era una persona común, no era una persona normal. Dios tenía un plan diferente con su vida. Sabes, hay muchas personas hoy que escuchan la palabra de Dios, y el error que cometen es que no se enteran de que Dios los ha ungido con un plan, y todavía andan buscando las asnas de su padre. Pero Dios te ha ungido con un plan y un propósito tremendo. Por eso Samuel le dice: estas señales te van a seguir. ¿Por qué? Porque a partir de hoy lo que te suceda no será casualidad. Por eso le da tantas señales. Y hasta le dice: van a subir 3 hombres que van a Betel. Y uno lleva pan, el otro lleva cabritos, el otro lleva vino. Te van a dar parte de la ofrenda. Cuando entres a la guarnición de los filisteos, le dice, que está en el monte de Dios, cuando atravieses por la guarnición, te encontrarás con una compañía de profetas que vienen con flauta, con salterio, danzando. El Espíritu de Dios te tocará. El Espíritu del Señor tocará tu vida. Tu vida va a comenzar. Todas las cosas que te sucedan van a estar marcadas por Dios. Tu vida va a comenzar a entrar en una etapa nueva, en que nada de aquí en adelante será casualidad.
No hay casualidades en Dios. Y esto es lo que le cuesta entender al incrédulo. Esto es lo que le cuesta entender a la persona que falla, al que fracasa. No hay casualidades en Dios. Todo es parte de un plan. A José lo vendieron sus hermanos. Tuvo que padecer muchísimo aquel varón cuyos hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Y cuando José, después de ser prácticamente un esclavo, terminó como siendo el segundo después de Faraón, una persona muy importante, dice que los hermanos tenían miedo de que José cobre venganza. Pero José le dijo, todo era parte de un plan. Porque él lo entendía, era parte de un plan. Gran parte de tu vida ha sido parte de un plan de Dios. Algunos dicen, ¿por qué he tenido que sufrir tanto? ¿Por qué he tenido que luchar tanto en la vida? Tal vez ha sido parte del plan de Dios. Para que tu corazón esté predispuesto, para que tu corazón esté sensible. Si no, nunca ibas a tener un corazón sensible para la necesidad del otro. ¿Por qué tuve que padecer tanto en mi matrimonio? Tal vez Dios quiere que fortalezca las manos débiles de otros matrimonios. ¿Por qué tuve que luchar tanto con mis hijos? Tal vez el Señor quiere que adoptes como hijos a aquellos que no tienen padre, a aquellos que están desamparados. Quizás el Señor te está poniendo la visión que Él tiene, lo que Él ve. El que no conoce necesidad no tiene misericordia por el desamparado, no tiene misericordia por el pobre, no puede valorar lo que tiene. Pero cuando pierde todo lo que tiene, comienza a valorar. Samuel le dijo a Saúl, de aquí en adelante, todo lo que te suceda está dentro del plan de Dios. Y mi palabra comenzará a cumplirse. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿esto era la palabra de Samuel? ¿Acaso Samuel se levantó un día y dijo, a ver, ¿qué le puedo decir a Saúl? Que van a venir unos hombres, que uno lleva un cabrito, otro pan, otro vino, y que a dónde lo podemos decir que pase por la guarnición de los filisteos. Y bueno, como siempre por ahí pasan hombres que andan cantando y profetas que andan danzando. Digámosle que por ahí puede encontrarse con un profeta. Como los curanderos que andan en la televisión y dicen, oh, si sos de Acuario, las cosas te van mal, dice, pero te va a ir mal en el amor. Y el de Acuario dice, a mí me parecía que ese era yo. Pero le va mal en el amor al de Acuario, al de Piscis, al de Cáncer, al de Géminis, a todo el mundo le va mal en el amor. Y otros dicen, no, porque los de Cáncer no saben administrar bien su dinero. Y claro, alguno de Cáncer dice, eso me pasa a mí. Pero nadie sabe administrarse su dinero. Esa es la realidad. Entonces, por la fuerza de la casualidad, los astrólogos te hacen creer que ellos te están prediciendo tu futuro, pero en realidad están haciendo como atrás de ti, adivinando, a ver, ¿qué le puede pasar a esta gente? ¿Qué puede ser que le suceda en estos días? La Biblia dice entonces que Samuel le dijo a Saúl, estas cosas te acontecerán, pero toda era parte de un plan de Dios. La voz de Samuel ya no era más la voz de Samuel. La voz de Samuel comenzó a ser la voz de Dios. Y la vida de Saúl comenzó a entrar, a recorrer el camino de la palabra de Dios. Todo lo que le sucedía, nada era casualidad. Todo estaba preparado dentro de un plan maravilloso, un plan tremendo. La Biblia dice, antes de ser quebrantado, enaltecido andaba. Mas ahora, Señor, conozco tu ley. Ahora reconozco que tú eres el que me sostiene, que gracias a tu amor y a tu misericordia estoy en pie. Por eso es que tal vez fracasaste tantas veces. Porque tu orgullo nunca se doblegó ante el Señor. No hace falta doblegar al que ya está doblegado, al que acepta la voluntad de Dios. Pero aquel que anda en orgullo, aquel que dice, no, yo no fui sanado por Dios, fui sanado por la casualidad. O yo mejoré mi vida porque a mí me sanaron los médicos. ¿Sabes qué? Así le pasó a cierta mujer. Hace poco hablaba con la hija de esta mujer. Y la hija de esta mujer me contaba entristecida acerca de la historia de su madre. Y me decía, ¿te acuerdas de mi mamá que estaba mal? Que estuvo al borde de la locura. Y oramos por ella, comenzó a mejorarse. Había caído en el psiquiátrico.
como a los 40, casi a los 50 y tantos años, le agarró como un desequilibrio mental terrible. Quedó loca, al punto tal que quedó directamente para el psiquiátrico. Y de ahí Dios comenzó a trabajar con ella. Y comenzamos a orar por ella, se la comenzó a visitar. Y de a poco Dios empezó a hacer el milagro. Dios empezó a sanarla. Cada día estaba más lúcida, toda la familia estaba sorprendida, parientes creyentes, incrédulos, el esposo que no quería saber nada con Dios, el hijo que era un rebelde, un contumaz para con las cosas de Dios. Todos estaban contentos. Finalmente de a poco Dios comenzó a recuperarla y después de cierto tiempo se sanó completamente esta mujer. Todo el mundo estaba felices. Un día la hija, hablando con ella, le dice: ¿viste, mamá, que Dios hizo el milagro en tu vida? Yo te decía que Dios te iba a sanar. ¿Y sabes qué le dijo a la mujer? La mamá de esta joven le dijo: a mí no me sanó Dios, a mí me sanaron los médicos, yo me mejoré sola, a mí no me sanó Dios. Pero mamá, si oramos por vos, ¿te acordás de que desde que comenzamos a orar empezaste a mejorar? Preguntale a papá, preguntale a mi hermano, a todos. No, a mí no me sanó Dios, dice. Y ahí quedó la historia. Yo, después de varios años de estar fuera del país, volví a hablar con esta joven, con esta mujer, la hija de esta mujer, hace una semana y media. Y me dice: ¿te enteraste de mi mamá, no? Yo le digo: no. Me dice: mi mamá está totalmente loca. Y más loca que antes. Y anda por la calle. Si salís a la calle a las 6, 7 de la tarde la vas a encontrar. Anda caminando todo el día. Y anda con un perro. Está totalmente loca. En el momento en que Dios estaba haciendo el milagro, ella no quiso reconocer la voluntad de Dios. Estaba entrando a los planes del Señor. Estaba entrando a vivir la palabra de Dios. Pero por el orgullo se apartó de los planes de Dios. Se apartó del camino que Dios tenía trazado. ¿Cuántas personas por medio del orgullo, o por causa del orgullo, mejor dicho, están hoy quebrantados, están doblegados? Dios comenzó una obra tremenda, pero el orgullo impidió que Dios siguiese obrando. Se alejaron del camino de Dios. Dios le dijo a Saúl: Saúl, camina por este camino y todo esto te acontecerá, porque todo es parte del plan de Dios. Comenzarás a vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios comenzará a hacerse viva y eficaz. Si la palabra no es viva, estás perdido. Si esta palabra no cobra vida en tu vida, estás perdido. Esta palabra tiene que hacerse viva. Hoy le decía a mi esposa: no sé ni cuánto prediqué anoche, a veces tengo miedo de seguir 1 hora, 2 horas. Me dice: no sé. Y al rato aparece mi hijo en la mesa y dice: papá, dice, cuando vos predicás, yo no quiero que termine la prédica. Y dice: cuando predica otro, yo digo, que diga, que se pongan de pie rápido, dice. Yo digo: gloria a Dios. Yo estaba con esa duda, digo, sé que hay niños, hay mujeres a veces con niños pequeños, y si se alarga el mensaje tienen que salir afuera o tienen hambre. Pero digo: Señor, es tu palabra la que golpea, y es tu palabra la que es viva. Es la palabra de Dios la que comienza a cobrar vida en nuestra vida. Yo, cuando escuchaba el mensaje, una vez entré a una iglesia y me aburrí, fui a otra iglesia y me aburrí, y un día, después de tantos lugares que fui, un día entré a una iglesia y el pastor predicaba, y yo parecía que me iba de la tierra, y comenzaba a vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios comenzaba a hacerse viva en mi vida. Yo ya no estaba más aquí. Y mientras el mensaje de Dios transcurría, yo podía mirar a Jesús como miraba a la multitud. Podía escuchar la voz de Jesús predicando a la multitud. La palabra de Dios estaba haciéndose ahora viva para mi vida. La Biblia dice que el Espíritu de Dios tiene que hacer que la palabra se vivifique. Si la palabra no cobra vida, entonces el mensaje pasa de ser un mensaje común y corriente y no la palabra de Dios.
Un día una mujer me dice: pastor, cuando usted predicaba yo lloraba y no sé por qué lloraba, y me secaba las lágrimas y seguía llorando y llorando y llorando. Era el poder de Dios, era la palabra de Dios, viva, poderosa, eficaz. Aleluya. Un plan tremendo del Señor. Digno es Dios. Durante el día, durante la tarde, durante la noche, en todo momento de tus días, la palabra de Dios comenzará a hacerse viva. Milagros empezarán a ocurrir. Aún en los momentos que parecen más insignificantes, comenzarás a escuchar testimonios de Dios. Hace unos días tuvimos una reunión de pastores en Viedma. Y cuando oramos en aquellos días por milagros, sanidades, terminada la reunión, los pastores dicen: ¿por qué no vamos al río? Y fuimos al río. Y ahí había una hermana. Y cuando me acerco a la hermana, me dice: pastor, ¿sabe qué? Recibí un milagro anoche. Un milagro de Dios. Yo estaba en el río, esperaba refrescarme un poco. Pero Dios seguía obrando. Y no había salido del camino de la palabra viva de Dios. Seguía escuchando los testimonios del Señor. Dice: mire, pastor. Y abrió la boca. Mire. Y cuando le veo, tenía una de las muelas de atrás emplomada en oro. Y la hermana dice: no me creía mi hija, dice. Creo que la hija anda por aquí. Por ahí anda la hija. Mi hija no me creía, pero cuando le empecé a mostrar, se dio cuenta que Dios había hecho un milagro en mí. Aún en el día en que nosotros estábamos por tomarnos como un tiempo libre entre los pastores, los testimonios de Dios se seguían escuchando. Dios seguía actuando. No te dejaré, dice Dios, no te desampararé. El Señor dice: aquí estoy con vosotros todos los días, mañana, tarde, noche, a la madrugada, hasta el fin de los días. Aleluya. Santo Dios. Samuel le dijo a Saúl: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Acaso no estás dentro de un plan? ¿Acaso no estás dentro de un propósito de Dios? Y si estás dentro de un propósito de Dios, estas cosas te van a ocurrir, te van a acontecer. Nada de lo que pase en tu vida será parte de la casualidad. Todo será parte de un plan. Nabucodonosor era un rey al cual Dios lo había puesto dentro de sus planes. Dios puede poner dentro de sus planes a personas incrédulas, porque serán de bendición a los hijos de Dios, o porque serán de bendición a una ciudad, a una nación. Nabucodonosor era un rey al cual Dios lo puso en sus planes, pero un día dice que se levantó y dijo: esta es la gran Babilonia que hice con mi sabiduría, con mi fuerza. Se glorió. Cuando él se glorió, dice que Dios se enojó con él, porque Dios le había favorecido para que Babilonia prospere y se levante. Entonces le dijo el Señor: por cuanto no diste la gloria a Dios, por cuanto no honraste mi nombre, entonces te sacaré de tu trono y de tu puesto, y andarás viviendo en el campo y comerás pasto como un buey. Dice que aquella noche le entró un espíritu de locura a Nabucodonosor. Nadie lo pudo controlar y nadie pudo explicarse qué era lo que le pasaba. Estuvo como por 7 años viviendo loco por el campo, comía planta, pasto, todo lo que encontraba. Hasta que un día, en medio de su locura, Dios le permitió tener un poquitito de lucidez. Y esa ventana de luz la aprovechó bien. Le dijo: Señor, perdóname por mi arrogancia. Hay hermanos que antes venían: pastor, no tengo trabajo, pastor, mi mujer no me quiere, pastor. Después cuando tienen trabajo, tienen casa, no voy a ir a la reunión, voy a ver cuándo puedo. Bueno, quieres comer pasto y luego darte cuenta que Dios es tu creador, que Dios trazo un plan para ti. ¿Hasta dónde quieres llegar? Esa ventana de luz que encontró Nabucodonosor, la usó bien, la usó para humillar su corazón, para arrepentirse y volver a entrar en el plan de Dios. Yo le contaba a los hermanos un testimonio hace muchos años acerca de un hermano que quedó loco de remate. Tuvo un accidente y quedó loco de remate. Yo nunca vi un loco tan loco como ese. Cuando entré al hospital, los amigos, los que lo conocían, saben que estaba totalmente loco.
había retrocedido, tenía como 30 y tantos años y había retrocedido a una edad de unos 3 años más o menos. Imagínate, hacía las cosas más ridículas. Y después se ponía a balbucear y a actuar, pero como un loco desquiciado. Y yo le trataba de orar, de hablar, y no me entendía. Él estaba en su mundo. Y se movía y hablaba. Así estaba todo el día. Con la esposa empezamos a orar, a clamar a Dios, a pedir a Dios que haga un milagro. Cuando fui cierto día, estaba ahí balbuceando y hablando cosas sin sentido. Hasta que en un momento se bamboleaba para atrás y para adelante hablando cosas y no prestaba atención, nada existía. Y en un momento me miró, me dijo, Ruli, me dijo, que devuelvan mi espíritu, dijo. Y después siguió, como un loco. Yo le conté a la esposa y algunos hermanos conocen este testimonio. Desde aquel momento nos pusimos a orar a Dios, a ayunar. Y después de casi 2 semanas, Dios completó el milagro. Quedó totalmente sano para la gloria de Dios. ¿A dónde anda? Y debe andar por ahí tomándote vuelta. Tomando llegó a la locura y volvió a tomar. Pero en aquel momento él se dio cuenta que su espíritu estaba atrapado. Dios le dio una ventana de luz y esa ventana de luz la aprovechó para pedirle a Dios que lo ayude, para pedir oración. Sabía que era la única manera de volver a entrar al camino de Dios, de volver a entrar a los planes del Señor. Cuando entras a los planes de Dios, son planes de bendición. Pueden parecer caminos escabrosos, pueden parecer caminos que no te conducen a ninguna parte, pero si estás dentro del plan de Dios, la Biblia dice, el justo tendrá un final feliz. Hay final de paz, dice la Biblia, para el hombre de bien. ¡Aleluya! Digno es el Señor. Dice la Escritura, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Te alejarás de mí, pero no te alejarás del plan de Dios. Esta prédica terminará dentro de unos 20 minutos, 30 minutos, Dios sabe cuándo. Pero no te alejarás de la presencia de Dios ni del plan de Dios. Y dice la Escritura, y ya nadie se va a preocupar por las almas. Tu padre está preocupado ahora por ti. Viniste a este lugar preocupado por el sueldo. Y te irás de este lugar, ya nadie se acordará del problema que tenías de tu sueldo. Sino que tu padre está preocupado por ti. A ver en dónde estás. A ver qué camino agarraste. Saúl salió agarrando un camino a la aventura, buscando las asnas, pero luego de que se encontró con la palabra de Dios a través del profeta Samuel, dice que volvió por el camino de Dios. Era un camino marcado, bien definido. Todo era parte de un plan tremendo. Yo le conté a los hermanos que por un poquito de tiempo yo no estaba acá predicando la palabra porque mi mamá me quiso abortar a los 4 meses, 4 meses y medio, y el doctor, ella entró a una clínica de abortos y el doctor la anestesió y todo para abortarme. Pero ¿sabe Dios por qué? Ese hombre que estaba acostumbrado a hacer abortos no quiso hacer el aborto a mi madre. Había un plan de Dios. Había un propósito de Dios. ¿De cuántas te ha librado el Señor aún cuando no le conocías? La Biblia dice, yo te ungí, yo te escogí, te tomé de la mano, aunque tú no me conocías, dice la Biblia. Te escogí porque tenía un plan con tu vida, un propósito. El asunto es que hay muchos que empezaron en el camino de Dios, pero a la mitad de camino se desviaron. Samuel por eso le dijo a Saúl, son hombres que llevan pan y vino y un cabrito. No son hombres que te andan ofreciendo el gordo de Navidad. Y de repente vas, y cuando vas en el camino de Dios, alguien te llama por un camino que va lateral. Alguien te entretiene con algo nuevo, una propuesta nueva. Una vez un hermano dice, pastor,
me ofrecieron vender billetes falsos. Los compro, al decirlo, compro a 20 pesos, pero yo los tengo que meter en el taxi. Ibas por el camino de Dios y otro te llamó por el camino de al lado. En este camino todo está preparado, todo está predestinado. La Biblia dice, fuiste escogido, escogida desde antes de tu nacimiento. Desde el vientre de tu madre, dice el Señor, yo te escogí, te elegí con un plan. No es casualidad que estés hoy en este lugar. No existen las casualidades en Dios. Si eso te hizo creer el diablo, bueno, esa es una de las grandes mentiras de Satanás. Todo es casualidad. No hay ninguna casualidad en Dios. Todo es parte de un plan. Le dijo, te encontrarás a un hombre y ese te dirá, las asnas ya la encontramos. No te preocupes por las asnas. Ahora todos estamos preocupados por ti, por el camino que vas a agarrar, por dónde vas a volver, para que no te pierdas. Tu padre no quiere que te pierdas cuando vuelvas. Más que su padre carnal, el que estaba preocupado por Saúl, era su Padre celestial, que quería ver si él podía ser obediente a la visión. Quería ver si él podía entrar a la compañía de los profetas y dejarse tocar por la mano de Dios. Algunos valen mucho, ¿cierto? Son muchas cosas para Dios. No puedes pasar aquí al frente. Luego oraremos a ver. Si son muchas cosas para Dios, quédate ahí. Dios no te merece. Vales demasiado. Algunos dicen, ¿cómo yo voy a pasar? Claro, son muchos para Dios. Cuando estás borracho, pobre, enfermo, ahí sí, de rodillas, te tiras de panza al piso pidiéndole a Dios. Pero cuando estás bien, vales mucho. No puedes pasar al frente porque es humillarse. Vales mucho para Dios. Dios no es digno de ti. Dios quería ver si Saúl tenía las características y las cualidades para ser un príncipe de Israel. Un varón que pudiese ser obediente, y obediente hasta la muerte, como fue Jesús, y muerte de cruz. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate de otros. Cuando Pedro sacó la espada para defenderse, él dijo, Pedro, guarda la espada, no sabes que si yo quisiese, le pediría al Padre más de 12 legiones de ángeles que luchen por mí, y lo harían. Pero hay un plan, hay un propósito. Ahora es mi momento del quebranto y lo tengo que sufrir. Cuando yo tenía que ir a trabajar en la construcción, decía, Señor, esta es enfermedad mía y la voy a sufrir, porque hay un plan. Si quieres que atraviese este valle de lágrimas, lo voy a atravesar. Pero estoy seguro, como dice la Biblia, que al valle de lágrimas lo cambiaré en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, iré de poder en poder y llegaré a Sión, y en Sión veré a Dios. ¡Aleluya! ¿O quieres que el momento difícil te lo pase el hermano y a vos que te den el premio? ¿Quieres el premio? Tienes que agarrar el camino el que te trazó el Señor. Dice la Biblia luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Este mensaje yo ya lo prediqué hace como 12 años. Esta sería una segunda parte. El resto no lo voy a predicar porque ahí puedes conseguir la prédica. Esta sería una segunda parte. Este es el plan de Dios. ¿Qué significan los panes? ¿Qué significan los cabritos? ¿Qué significa el vino? Ya lo predicábamos hace 12 años atrás. Ahora estamos hablando del llamamiento de este varón, de Saúl. La palabra de Samuel fue firme. Dios le dijo, no te ha ungido el Señor como un príncipe. No estás dentro de un plan. Mas todo esto te acontecerá. Tu vida empezará a entrar dentro de la palabra del Señor y nada más será casualidad. Yo he visto milagros en toda mi vida.
milagros tremendos. Día a día escucho testimonios del poder de Dios. Día a día escucho la obra de Dios. Anoche cuando terminamos la reunión saludé a un varón y me decía, pastor, ahora sí, decía. Después de tanto tiempo volví a sentir la presencia de Dios. Estaba contento. La palabra volvió a hacerse viva en su vida. Volvió el gozo de la bendición del Espíritu de Dios a su vida. Si te alejas un poco del plan de Dios, te alejas de la bendición. Pero si sigues el plan de Dios, Dios tiene preparadas bendiciones. Caminarás un poco, atravesarás por la guarnición de los filisteos. Sabes que los filisteos no estaban de amigos de los hijos de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios. Pasarás por la guarnición de los filisteos y luego cuando atravieses por donde están los enemigos, te encontrarás con la bendición de Dios, con los profetas. Y cuando estés en medio de la presencia de Dios, tu corazón será mudado en otro corazón, serás otro hombre. Hace un tiempo fuimos a tomar con mis hijos en Estados Unidos existe algo que se llaman biónicos, que toman mucho los hispanos. Y le invité a uno de esos y yo tomé un licuado y de repente veíamos que el negocio tenía un nombre cristiano. Y el dueño, le decimos si era cristiano, el dueño nos dice, sí, soy cristiano, y comenzamos a hablar. Entonces yo no le quería decir que era pastor, solo me identificaba como cristiano. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no le decís que sos pastor? ¿Y por qué no le contás la obra que Dios hizo en tu vida? Yo dije, Señor, pero no voy a andar tocando trompeta ni anunciando lo que tú hiciste en mí. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que me dijo? Esta gente se ha cansado de escuchar de sacerdotes violadores, ladrones, homosexuales, pastores violadores, ladrones, homosexuales. Gente que anda detrás del dinero, avaros, que usan a las personas como una mercancía. ¿No te parece que tiene que escuchar entre tantas cosas malas un testimonio bueno? La Biblia dice que nadie prive de vuestro galardón, de vuestro premio, afectando humildad. Y Dios me dijo así, ¿no te acordás lo que dice mi palabra? Yo dije, sí, Señor. Entonces comencé a hablar con este varón. Sí, soy un pastor, y comencé a contarle. ¿Y qué hace aquí, pastor? Y comencé a explicarle. Ya para esto Dios me había prosperado, tenía varios negocios y todo. Y comencé a contarle el testimonio de los negocios. Le digo, ¿sabes qué? Yo cuando gano dinero en mi negocio, agarro el dinero y lo primero que pago es la deuda con Dios. Y mando dinero a las obras o para construir un templo. Y este varón comenzó a mirarme. Venía gente y le decía, anda a atender a la cocinera, a la que hacía el jugo, todos. Y él se quedó con nosotros, escuchando. Sí, eso a mí me cuesta, dice. Me cuesta dar porque, no sé, porque nadie me explicó cómo era. Yo le digo, tenés que dar para la obra de Dios. Y Dios te va a prosperar más. Hay quienes retienen más de lo debido, dice la Biblia, y pasan a pobreza. Y hay quienes reparten con liberalidad y les es añadido más. Dios los prospera más. Este varón comenzó a escuchar. A tal punto fue tocado por Dios que yo veía que sus ojos tenían un brillo distinto. Yo le decía, a veces tengo $5,000, $10,000, $15,000, ¿sabes lo que hago? Agarro y lo pongo en una caja y lo guardo. Digo, este es de Dios y no lo toco más. Si debo a otra cosa, busco de algún otro lugar para pagar mis deudas, pero lo de Dios no lo toco más. Cuando seguimos hablando, este varón dice, ¿sabes qué? Esto lo tiene que escuchar mi hermano, porque mi hermano también tiene un negocio y ahí anda a duras penas que no prospera. Y yo le comentaba, yo le empecé a dar a Dios y comencé a prosperar, puse otro negocio, puse muchos negocios. Y a pesar de que Dios no me llamó a comerciante. Pero como a veces algunos hermanos son avaros, tal vez Dios quiere que yo les dé ejemplo también en lo material. La Biblia dice que el apóstol Pablo trató de ser ejemplo en todo. Y muchas veces los hombres de Dios tenemos que ser ejemplo en todo. Este varón dice, pastor, ¿cuándo puedo ir a hablar con mi hermano que tiene también un negocio? Fue tocado por Dios y ahora su negocio estaba dentro de los planes de Dios. Antes estaba lejos, pero ¿por qué él se había alejado? Lo había dejado su negocio. Hasta aquí, Señor, toca a mi familia, toca a mi hijo. No, mi negocio yo lo atiendo, yo hago lo que a mí me parece con el dinero de mi negocio. Y Dios no lo bendecía.
Dios no lo prosperaba. Pero cuando entras a los planes de Dios, tu vida comienza a estar dentro ahora de un plan diferente. Todos tus pasos son marcados por Dios. ¿Acaso no te ha traído Dios a este lugar? ¿Acaso no te ha ungido el Señor? ¿Acaso no has llegado con un plan y un propósito a este lugar? Podrías haber nacido en la China, pero naciste aquí en Argentina. Podrías haber estado en cualquier parte, pero estás escuchando hoy esta palabra. Hay un plan. Cierto varón decía, yo iba escuchando la radio y de repente escuché la prédica y Dios me tocó, al punto tal que tuve que estacionar mi auto porque lloraba y no paraba de llorar. No podía seguir manejando, claro que no. Ahora estaba en el camino de la bendición, aleluya. Ya no miraba más clientes, miraba bendición. Santo es el nombre de Dios. Dice la Biblia, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Sabes cuál es el gran problema de muchos cristianos? Llegan a la presencia de Dios y se maquillan como cristianos, pero no nacen de nuevo. La Biblia dice, os es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que en un mismo lugar un hermano diga, yo siento la gloria de Dios, y otro esté abatido? Uno ha nacido de nuevo, el otro está luchando. No quiere nacer, no quiere dejar su orgullo, no quiere dejar su carácter. ¿Vale tanto tu carácter? Porque cuando yo me enojo, saben quién soy. Vale más tu carácter, ¿cierto? Tu imagen. La imagen del malo, de la película, de la persona sin misericordia, del implacable. Vale tanto tu imagen. Vale más que entrar en el camino de Dios, que dejar que este mensaje envuelva tu vida, porque no te estoy predicando yo, esto es palabra de Dios. No era la palabra de Samuel, era la palabra de Dios. Samuel le dijo, cuando te retires de aquí, todo lo que te ocurra estará guiado por el Espíritu de Dios. Todo lo que te ocurra. Yo cuando salía de la iglesia me subía al colectivo y me iba en el colectivo y el Espíritu me iba golpeando mi corazón, mi mente. Parecía como que algo había quedado en mí latiendo, algo distinto. Yo iba con una alegría y un gozo diferente. Vos pensás que yo me quejaba y decía, tanto, tengo que esperar 30 minutos este colectivo. No, yo estaba contento, lleno de gozo. Aún si alguien te castiga, dice que a los discípulos le dieron de azotes en la espalda, le dijeron, nunca más prediquen la palabra. Y dice que cuando llegaron junto con los demás discípulos, ¿cómo llegaron? Hay que padecer, hermanos, por la causa de Cristo. No, dice que estaban contentos. Dicen, Dios nos encontró por dignos de participar en su sufrimiento. Qué raro, ¿eh? Algunos dicen, no tenemos pan y mirá la miseria. ¿Por qué no dices, qué bueno que nos tocó un momento de escasez para que nuestros hijos aprendan también a vivir en el tiempo de escasez? Para que valoren, para que se den cuenta de que la casa no es la abundancia de comida, sino la unidad de la familia, la bendición de Dios en medio de ellos. Y luego se dan cuenta de que lo importante no es la abundancia de la mesa, no es si tienes un auto más nuevo o más viejo, sino el gozo que te produce el estar en la presencia y en el camino de Dios. Los que iban camino de Emaús, dice la Biblia, que iban tras la muerte de Jesús, iban tristes, abatidos. Pero el Señor comenzó a caminar al lado de ellos. Y les dijo, ¿acaso no este hombre que murió, le decía el Señor, no era que todo Él lo había profetizado? ¿No era que su muerte iba a traer bendición? Ellos lo estaban mirando desde el punto de vista carnal, humano, y estaban abatidos. Jesús comenzó a hablarles, solamente les habló. Y ese camino, que era un camino de Emaús, de tristeza, comenzó a ser un camino hacia la bendición. Luego dice que Jesús entró junto con ellos a la posada donde llegaron. Y ellos le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros un poco más? No era la situación lo que estaba provocando la tristeza de ellos. Lo que le provocaba la tristeza era que ellos se habían alejado del plan de Dios. Se habían alejado del camino de Dios.
habían comenzado a mirar con sus ojos carnales y no con sus ojos espirituales. Pero dice que cuando el Señor partió el pan, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. No estás entendiendo, ¿cierto? Es que no es tan fácil de entender. Vamos de vuelta y nos vamos a transportar 2000 años atrás. Jesús muere en la cruz del Calvario. Los discípulos se esconden por miedo a que los persigan. Algunos se vuelven a sus casas, otros se refugian en algunos grupos para ver qué iban a hacer de sus vidas de ahora en más. Porque si bien sabían que iba a morir, pero no sabían que iba a ser tan rápido. Y no sabían qué más iban a hacer. Entre algunos que se volvían a sus aldeas, otros que abandonaban la idea de que Jesús era un Mesías, que iba a ser un libertador. Dijeron, al final murió, ¿qué Mesías va a ser alguien que muere así? Dos de ellos, tristes y abatidos, comenzaron a caminar hacia una aldea llamada Emaús. Iban por un sendero en la noche, tristes. ¿Y sabes qué hablaban entre ellos? Todo lo malo. Hablaban de las cosas de Dios, pero las cosas de Dios se pueden hablar con pesimismo o con bendición. Hay algunos que parece que todo lo que Dios dice es para castigarlos y para matarlos. Hay que orar, hermano, hay que orar. Y leer la Biblia y ayuno y oración. Y el hermano cuando le dicen orar parece que le pegaron un látigo en la cabeza. Si orar es contarle a Dios lo que te pasa. No es poner maíz o arroz y tirarte de rodillas ahí a orar. Es decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy sintiendo algo en mi corazón que me cuesta superar. Estoy enfrentando esta necesidad, este problema. Los que iban camino de Emaús dicen que hablaban con pesimismo y contaban todo lo que había pasado en derrota. De repente, entre que ellos andaban en la noche, alguien se les acerca cubierto, con su rostro cubierto, y ellos no se dan cuenta quién era, pero era el Señor Jesús mismo, acompañándole en el momento de dolor. Y ellos pensaban que era un extranjero, y le dice, ¿de qué platicáis? Le dice el Señor, ¿de qué hablan? Ellos le dicen, ¿qué acaso tú eres extranjero? ¿Que no sabes lo que pasó con aquel hombre, el justo, con Jesús, que murió en la cruz, predicaba buenas nuevas y todo, pero ahora se fue, ya no está más? Era tan bonito lo que hablaba, pero ahora no está más. Sentía algo tan lindo en el culto, pero ahora ya terminó el culto, y es lunes, martes, y tengo que aguantarme a mi marido todos los días. Era tan bonito mientras duró, y después se apagó. Y Jesús le dijo, pero ese hombre, ¿no era acaso que los profetas hablaban de que alguien iba a venir a padecer por ustedes? ¿No era que los profetas profetizaron acerca de alguien que iba a entregar su vida? Y comenzó a declararles las Escrituras. Dice que cuando él empezó a compartirle la palabra, ellos se llenaron de gozo. Ya no iban camino a Emaús en tristeza, ahora iban camino al mismo Emaús, pero iban con esperanza. Dice que cuando el gozo volvió a sus corazones, dice que sentían como un fuego que ardía en su corazón, imagínate. Iban abatidos. Alguno dice, pastor, yo vine abatida porque mi marido me hizo la vida imposible. Y no sé cómo, ahora me voy a ir con un fuego en mi corazón. Y mi marido está de la misma manera. Pero ahora tu corazón cambia y tus ojos cambian. Y ahora estás en el camino de la bendición. Porque Dios te ha dicho, ¿acaso no te he ungido con un plan? ¿Acaso no te he llamado con un propósito? El Señor hizo como que seguía de largo y le dijo, bueno, nos vemos, hasta pronto. Ellos le dijeron, no, quédate con nosotros un poco más. Ven, entra, compartamos aquí algo para comer. Dice que el Señor aceptó. Si le invitas, Él entra. Y si le dejas, Él sigue su camino. He aquí, yo estoy a las puertas, dice la Biblia, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor se sentó a la mesa, dice que él tomó el pan. Y cuando partió el pan, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús. Y automáticamente desapareció del medio de ellos. Cuando partió el pan. Es que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, no para sufrimiento de la humanidad, no para que otros estén tristes. Había partido su cuerpo para que otros sean alimentados. Cuando Él parte el pan, les está mostrando, sabes que mi muerte fue así. No fue sepultarme, fue partir el pan
para que la bendición se comparta con otros. En la Santa Cena dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Luego partió el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No es que me muero para que todos me recuerden muerto, es que muero para ganar el premio y el galardón, para pagar el precio de tu pecado, de tu falta, para llevarme en tus espaldas tu tristeza, tu odio, tu rencor, tus amarguras. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paga fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. ¡Aleluya! Ellos se dieron cuenta de que para eso había muerto Jesús. Cuando sus ojos fueron abiertos, cuando Él parte el pan, sus ojos fueron abiertos y entendieron todo lo que significaba el Evangelio. Buenas noticias, no tristeza, no abatimiento, buenas noticias. La buena noticia es que Dios tiene un plan. Y en ese plan todo lo que te sucede está escrito por Dios en su libro. Ahora puedes agarrar otro camino. Saúl podría haber vuelto por cualquier camino, pero Samuel le dijo: solo por este camino te ocurrirá todo lo que yo te digo, y todo será para bendición. Y finalmente, cuando sigas caminando y caminando, serás mudado en otro hombre. Ya no serás el mismo. Algunos dicen: sí, Dios te cambia. No, no, Dios te hace nacer de nuevo. No te cambia Dios. Dios te hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. La Biblia dice que aquel hombre que tuvo una visión en el cielo, dentro de las grandes visiones que tuvo Juan del Apocalipsis, finalizando el libro del Apocalipsis, dice una declaración más maravillosa que las 7 cabezas, que los cuernos y que todo lo demás. Dice que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí hago nuevas todas las cosas. Todo nuevo. Incluyendo tu carácter, tu abatimiento, tu tristeza, tal vez el pesimismo con el que andás cargando de hace muchos años. Estás dentro del plan de Dios. Y este mensaje te está mostrando qué es lo que te va a ocurrir luego si sigues en este camino. Camino de bendición es este. La Biblia dice que yo seré tu cuidador, dice Dios. Yo seré tu ayuda, dice Dios. Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Todo lo que te comience a ocurrir empezará a ser milagro de Dios y promesa del Señor. Cierto hermano me decía anoche: pastor, ¿sabe? Yo estuve en un momento de crisis tan grande. Y el diablo me sacó todo lo que yo tenía, todo lo que tenía, prosperidad, todo. Y comencé a escuchar las predicaciones suyas por la radio. Algo tremendo. Y cuando empecé a escuchar los mensajes por radio, Dios comenzó a tocarme. Y Dios me comenzó a levantar. Y Dios me comenzó a fortalecer. Y yo entregué mi corazón a Dios. Desde aquel momento, pastor, dice, yo no lo conocía, pero a través de sus prédicas, Dios me levantó. Conocí a Dios y Dios me devolvió todo lo que yo tenía antes. Ahora tengo más, dice, de lo que tenía antes. Me decía, tengo 2 casas, tengo auto, tengo esto, tengo hasta un hijo pastor, me dice. Aleluya, aleluya y aleluya. Dios te da más abundantemente de lo que creemos, de lo que pedimos o de lo que entendemos. Santo es el nombre de Dios. Vamos a orar en esta noche porque hay personas escuchando este mensaje por radio o por medios digitales o a través de la internet que han sido tocadas por la palabra de Dios y quieren comenzar a entrar en el plan del Señor. Quieren que su vida sea como la vida de Saúl. Cuando Samuel le dijo, todo lo que te ocurra estará marcado y llegarás hasta encontrarte con gente de Dios y tu corazón será mudado en otro hombre, serás otra persona, otro corazón. Si alguien quiere aceptar a Cristo hoy en esta noche, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, donde quiera que estés. Si estás manejando, estaciona tu vehículo, pon una mano en tu corazón o cierra tus ojos si quieres.
Y repite esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este día quiero aceptarte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis pecados y por mis transgresiones. Pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame, Señor, a seguirte, a conocerte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y damos un fuerte aplauso.